Saludos, estoy subiendo un poco tarde la clase o sesión de hoy porque estoy en un curso de atención a adultos mayores. Estamos en nuestra clase o sesión 251. Estamos dando la lectura guiada al capítulo 25, 26 y 27 del segundo libro de las Crónicas. Hacemos nuestra oración. La que es más antigua, que se identifica a la Virgen María, ese dicho donde se encontró, como se dice en latín, con más o menos palabras que ustedes tienen, yo voy a decir la que está en el original. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las benditas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sin más, damos lectura. Capítulo 25. 25 años tenía Amasías cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llama Joadán de Jerusalén. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, aunque no de todo corazón. Cuando el reino estuvo afianzado en sus manos, mató a los servidores que habían matado al rey su padre, pero no ejecutó a los hijos de los asesinos en conformidad con lo escrito en el libro de la doctrina de Moisés, donde Yahvé dio una orden diciendo: los padres no serán ajusticiados por causa de los hijos no serán ajusticiados por causa de los padres, sino que cada uno será ajusticiado por su propio pecado. Amasías congregó a Judá y estableció por todo Judá y Benjamín, según las casas paternas, jefes de millar y jefes de 100. Hizo el censo de ellos desde los 20 años para arriba, y halló 300,000 hombres escogidos, aptos para la guerra, el manejo de la lanza y el escudo. Tomaron también a sueldo en Israel por 100 talentos de plata 100,000 hombres valientes. Pero vino donde él un hombre de Dios que le dijo: oh rey, que no salga contigo el ejército de Israel, porque Yahvé no está con Israel ni con ninguno de los efraimitas. Si vienen contigo, tú te portarás esforzadamente en la batalla, pero Dios te hará caer ante el enemigo, porque Dios tiene poder para ayudar y para derribar. Respondió Amasías al hombre de Dios: ¿y qué hay de los 100 talentos que he dado a la tropa de Israel? Contestó el hombre de Dios: tiene Yahvé poder para darte mucho más que eso. Y Amasías apartó los destacamentos que le habían venido de Efraín para que se volvieran a su lugar. Ellos se irritaron mucho contra Judá y se volvieron a sus casas ardiendo en cólera. Amasías cobró ánimo y, tomando el mando de su pueblo, marchó al valle de la Sal y dio muerte a 10,000 hombres de los siríes. Los hijos de Judá apresaron vivos a otros 10,000 y, llevándolos a la cumbre de la peña, los precipitaron desde ahí, quedando todos ellos reventados. Entre tanto, la tropa que Amasías había despedido para que no fueran con él a la guerra se desparramaron por las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Bet-Jorón, que fueron derrotados 3,000 de ellos, y se recogió mucho botín. Después de regresar Amasías de su victoria sobre los edomitas, introdujo los dioses de los seiríes, eligió los dioses de ellos, se postró ante ellos y les quemó incienso. Se encendió la ira de Yahvé contra Amasías y le envió un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado a los dioses de ese pueblo que no han podido librar de tu mano a mi propia gente? Mientras él le hablaba, Amasías le interrumpió: ¿acaso te hemos hecho consejero del rey? Cállate, porque te han de matar. El profeta concluyó diciendo: yo sé que Dios ha determinado destruirte, porque hiciste esto y no quieres escuchar mi consejo. Amasías, rey de Judá, después de haber deliberado, envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciéndole: ponte en marcha, que nos vemos las caras en la guerra. Joás, rey de Israel, envió estas respuestas a Amasías, rey de Judá: el cardo del Líbano mandó decir al cedro del Líbano: dame tu hija por esposa de mi hijo. Pero pasó una fiera del Líbano y pisoteó el cardo. Tú te dices: he derrotado a Edom, por eso te lleva tu corazón a jactarte. Puedes jactarte de tu gloria, pero quédate en tu casa. ¿Por qué provocar un desastre y un fracaso arrastrando contigo a Judá?
Pero Amasías no hizo caso, pues era disposición de Dios entregarlos en manos de sus enemigos por haber buscado a los dioses de Edom. Subió Joás, rey de Israel, y se enfrentaron él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes de Judá. Judá cayó derrotada ante Israel y cada uno huyó a su casa. Joás, rey de Israel, hizo prisionero a Bet-Sernes y Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, y lo condujo a Jerusalén. Abrió una brecha de 400 codos en la muralla de Jerusalén, desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo. Tomó todo el oro y la plata y todos los objetos que se hallaban al cuidado de Obededón en el templo de Dios y en los tesoros del palacio real, así como rehenes, se volvió luego a Samaria. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió 15 años después de que hubiera muerto Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. El resto de los hechos de Amasías, los primeros y los postreros, no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Después que Amasías se apartó de Yahvé, se tramó una conjura contra él en Jerusalén, por lo que huyó a Laquis, pero enviaron gente tras él hasta Laquis y allí lo mataron. Lo condujeron a lomos de caballo y lo sepultaron con sus antepasados en la ciudad de David. Capítulo 26. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Osías, que tenía 16 años, y lo proclamaron rey como sucesor de su padre Amasías. Fue él quien reconstruyó Elat y la devolvió a Judá después que el rey hubo reposado con sus antepasados. Tenía Osías 16 años cuando comenzó a reinar, y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Yecolía de Jerusalén. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, exactamente como lo había hecho su padre Amasías. Buscó a Dios durante la vida de Zacarías, que lo instruyó en el temor de Dios, y mientras buscó a Yahvé, Dios le dio prosperidad. Salió a campaña contra los filisteos y abrió brecha en el muro de Gad, en el muro de Yabné y en el muro de Asdod. Restauró las ciudades en la región de Asdod y entre los filisteos. Dios lo ayudó contra los filisteos, contra los árabes que habitaron en Cur-Baal y contra las meunitas. Los amonitas pagaron tributo a Osías y su fama llegó hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho sumamente poderoso. Osías reconstruyó torres en Jerusalén, sobre la puerta de ángulo, sobre la puerta del valle y en el ángulo, y la fortificó. Construyó también torres en el desierto y excavó muchas cisternas, pues poseía numerosos ganados en la tierra baja y en la llanura, así como labradores y viñadores en las montañas y en los campos fértiles, porque le gustaba la agricultura. Osías tenía un ejército que hacía la guerra, salía a la campaña por grupos, conforme al número de censo hecho bajo la vigilancia de Yediel, el escriba, y de Masaías, el notario, a las órdenes de Hananías, uno de los jefes del rey. El número total de los jefes de familia eran de 2.600 hombres esforzados. A sus órdenes había un ejército de campaña en 307.500 hombres que hacían la guerra con gran valor para ayudar al rey contra el enemigo. Osías proporcionó a todo aquel ejército en cada una de sus campañas escudos y lanzas, yelmos y corazas, arcos y hordas para tirar piedras. Hizo construir en Jerusalén ingenios inventados por expertos para colocarlos sobre las torres y los ángulos y para arrojar saetas y grandes piedras. Su fama se extendió lejos porque fue prodigioso el modo como supo buscarse colaboradores hasta hacerse fuerte. Mas una vez fortalecido en su poder, se ensoberbeció hasta acarrearse la ruina y se rebeló contra Yahvé su Dios, pues entró en el templo de Yahvé para quemar incienso sobre el altar de incienso. Fue tras él Azarías el sacerdote y con él 80 sacerdotes de Yahvé, hombres valientes que se opusieron a rey Osías y le dijeron: no te corresponde a ti, Osías, quemar incienso a Yahvé, sino a los sacerdotes, los hijos de Aarón, que han sido consagrados para quemar el incienso. Sal del santuario porque estás prevaricando y tú no tienes derecho a la gloria que viene de Yahvé Dios. Entonces Osías, que tenía en la mano un incensario para ofrecer incienso,
Se llenó de cólera y mientras se irritaba contra los sacerdotes, brotó la lepra en su frente a la vista de los sacerdotes en el templo de Yahvé junto al altar del incienso. El sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes volvieron a él sus ojos y vieron que tenía lepra en la frente, por lo cual lo echaron de allí a toda prisa y él mismo se apresuró a salir porque Yahvé lo había herido. El rey Osías quedó leproso hasta el día de su muerte y habitó en una residencia aislada porque como leproso había sido excluido del templo de Yahvé. Jotán, hijo del rey, estaba al frente del palacio de rey y administraba justicia al pueblo del país. El resto de los hechos de Osías, los primeros y los postreros, los escribió el profeta Isaías, hijo de Amón. Osías reposó con sus antepasados y fue enterrado con sus padres en el campo de los sepulcros de los reyes, porque decían, es un leproso. Jotán, su hijo, reinó en su lugar. Capítulo 27. Está chiquito este. Tenía Jotán 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jerusa, hija de Sadoc. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé exactamente como había hecho su padre Osías, salvo que no penetró en el templo de Yahvé. El pueblo sin embargo, seguía corrompiéndose. Fue él quien construyó la puerta superior del templo de Yahvé e hizo muchas obras en los muros de Ofel. Edificó también ciudades en la montaña de Judá y edificó castillos y torres en las tierras de Labor. Hizo guerra contra el rey de los amonitas, a los que venció. Los amonitas le dieron aquel año 100 talentos de plata, 10,000 cargas de trigo y 10,000 de cebada. Los amonitas le trajeron lo mismo el año segundo y el tercero. Joacás llegó a ser poderoso porque se afirmó en los caminos de Yahvé, su Dios. El resto de los hechos de Jotán, tomando sus guerras, todas sus guerras y sus obras están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Jotán reposó con sus antepasados y fue enterrado en la ciudad de David, su padre. Ahaz, su hijo, reinó en su lugar. Palabra de Dios. Bueno, mañana es nuestra última sesión, pero que creen que todavía nos falta leer. Así que estaremos terminando la próxima semana porque tiene 36 capítulos y vamos en el 28. Vamos a disfrutar lo que hacemos. Repetir, repetir, repetir. Ya lo escuchamos en el segundo libro de los Reyes. Más detalles, menos detalles. Lo que importa es la conciencia de la presencia de Dios, de la lejanía de sus reyes, su infidelidad, su abandono. Y hoy hablamos de la prevaricación. Es decir, que un hombre que no tenía que hacer un acto sacerdotal está haciendo un acto sacerdotal, como lo hizo este rey que se llenó de lepra. Bien. Nos vemos mañana. Gracias por su paciencia.